El Consejo de Granos de los Estados Unidos presenta el 13º informe de la calidad de la cosecha de maíz americano para el ciclo 2023-2024. Nuestro reporte brinda a compradores y usuarios alrededor del mundo datos confiables y comparables sobre la nueva cosecha de maíz de los Estados Unidos en cada ciclo. Es una herramienta para la toma de decisiones sobre el uso del grano gracias a la metodología transparente y consistente seguida durante estos 13 años. El informe de cosecha es el primer componente del reporte anual de calidad. El segundo componente es el reporte de calidad en el punto de exportación, que estaremos presentando en los primeros meses del 2024. Los resultados de este reporte se basan en los análisis realizados a 611 muestras de maíz tomadas al momento de su ingreso al sistema de comercialización entre el 23 de agosto y el 17 de noviembre de 2023. Los resultados de los análisis se presentan como un promedio agregado y también según la zona de acopio de exportación que representan. El Pacífico Noroeste con una participación del 19.5% de las muestras. El Golfo con una participación del 60% y el Tren del Sur, que abastece una gran proporción de las exportaciones hacia México con una participación del 16.3%. En este reporte se analizan 5 grupos de factores: los factores de grado, la humedad, factores químicos, otros factores físicos y micotoxinas. El clima juega un papel fundamental en todas las etapas de producción del maíz, impactando el rendimiento del cultivo y la calidad del grano. Este año se presentaron condiciones cálidas y secas en abril y principios de mayo, permitiendo la siembra oportuna. Pero la continua sequía incidió en las etapas vegetativas, afectando la calificación de condición de calidad de los cultivos dada semanalmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Recordemos que esta calificación se basa en el potencial de rendimiento y el estrés de las plantas debido a su exposición a factores como las temperaturas extremas, la humedad excesiva o insuficiente, las enfermedades, los daños por insectos y la presión de malezas. La polinización o etapa de floración fue ligeramente más temprana que el promedio de los últimos 5 años. Se polinizaron menos granos, lo que resultó en un mayor peso del grano. El grano se desarrolló en condiciones mayoritariamente cálidas y secas, mejorando las concentraciones de proteína y de endospermo duro. Las condiciones cálidas y secas al final de la temporada llevaron a un secado rápido en campo y a una cosecha oportuna. Como resultado, obtuvimos menor BCFM y menos granos dañados. Comencemos por los factores de grado. El maíz de los Estados Unidos se comercializa según los grados establecidos por el gobierno americano. Para que un maíz reciba una clasificación de un grado determinado, debe cumplir con los requisitos mínimos de peso específico y no sobrepasar los valores máximos para los factores de grano dañado por calor, grano dañado total y grano quebrado y material extraño o BCFM. En este reporte, los resultados obtenidos se comparan con los valores estándar de clasificación del maíz para los grados 1 y 2. Observando los resultados de forma general, podemos decir que este año el 88% de las muestras analizadas podrían clasificarse como maíz grado 1, mientras el 96.7% podrían clasificarse como maíz grado 2. Este resultado es mejor que el del ciclo anterior. En el primer parámetro de grado, tenemos que el promedio agregado para el peso específico llegó a 58.4 libras por bushel. El peso mínimo requerido para clasificarse como maíz grado 1 es de 56 libras por bushel, como maíz grado 2 de 54 libras por bushel. El 93.7% de las muestras analizadas obtuvo un peso específico que le permite clasificarse como maíz grado 1 con un promedio agregado de 58.4 libras por bushel. Un alto peso específico indica un buen llenado del grano y una buena maduración. Maíz quebrado y material extraño. Un nivel bajo de BCFM indica muestras más limpias. Para el año 2023, el resultado fue 0.5% más bajo que el promedio de los últimos 5 años.
Un 97.2% de las muestras presentan valores por debajo del mínimo de clasificación del maíz grado 1 y el 98.5% tuvo un resultado igual o menor al límite del maíz grado 2. Históricamente encontramos que la proporción de maíz quebrado de este indicador es mayor que la de material extraño, y este año no fue la excepción. El promedio de maíz quebrado encontrado en las muestras fue de 0.4%. Un valor inferior al promedio de los últimos 5 años. Granos enteros. Como complemento al BCFM, el reporte analiza el porcentaje de granos enteros dentro del grupo de otros factores físicos. Este año el promedio de granos enteros fue de 92.5%, mayor que el promedio del año pasado de 91% y de los últimos 5 años de 91.9%. Daño total y daño por calor. Estos son los últimos factores de grado. El resultado agregado de este año es de 0.9%, un valor más bajo que el promedio de los últimos 5 años y que la cosecha anterior. Al igual que en los últimos 3 años y el promedio de los últimos 5, ninguna muestra en cosecha presentó daño por calor. El 95.1% de todas las muestras cumplieron con los criterios de determinación del grado 1 para el daño total y el 98.7% con los del grado 2. El daño total es el porcentaje de granos con cualquier deterioro visible debido a factores como calor, frío, insectos, enfermedades, clima, suelo y moho. El daño por calor proviene de la actividad microbiológica en granos calientes y húmedos o por el secado artificial. Humedad. Este no es un factor de grado, sin embargo, es un factor comúnmente incluido en la negociación dadas sus implicaciones en almacenamiento y su efecto en el peso específico. El promedio agregado fue 16.3%, similar al de los últimos 5 años. Aunque las condiciones climáticas afectaron los rendimientos y desarrollo del cultivo en las etapas iniciales, durante la cosecha las condiciones secas facilitaron este proceso. Continuemos con las micotoxinas. El informe de calidad de la cosecha de maíz contiene los resultados de 181 muestras que equivalen al 25% de las muestras totales recolectadas, las mismas que en 2022 y 2021. El informe evidencia la frecuencia de detección y no pretende predecir la presencia de micotoxinas en las exportaciones. Comencemos con las aflatoxinas. El límite inferior de conformidad es un nivel establecido por el Servicio Federal de Inspección de Granos para determinar si una micotoxina es detectable en la muestra. Para las aflatoxinas, el límite inferior es de 5 partes por billón. Los niveles de acción de la FDA son límites sobre los cuales la agencia está preparada para tomar una acción regulatoria. En los resultados vemos que el 93.9% de las muestras analizadas no se detecta presencia de aflatoxinas, al estar por debajo del límite inferior de conformidad de 5 partes por billón y el 99.5% por debajo del nivel de acción de la FDA de 20. En la mayoría de las zonas, las condiciones del cultivo no fueron propicias para las aflatoxinas. Observando los resultados históricos de los análisis de aflatoxinas, vemos que de los 13 reportes, en el año 2012, a causa de una fuerte sequía, se presentó una mayor frecuencia de muestras con resultados superiores a 20 partes por billón. Este año, vemos resultados mejores que en el anterior y muy por debajo de los niveles de 2012. La micotoxina deoxinivalenol, DON, puede surgir de la pudrición de la mazorca generada por el hongo Gibberella-Ceae, asociado además con demoras en la cosecha o con el almacenamiento de maíz con alto contenido de humedad. El porcentaje de muestras por debajo de 1.5 partes por millón este año fue de 93.4%, ligeramente más bajo que en 2022 y 2021. Sin embargo, ninguna muestra excede el nivel de recomendación de la FDA para DON de 5 partes por millón. Aquí podemos apreciar los resultados de los 13 años de reporte para el DON, donde, para este año, se evidencia una cantidad ligeramente menor de muestras por debajo del valor de referencia de 1.5 partes por millón, comparado con los 2 años anteriores.
Resultados del análisis de fumonicina. En este caso vemos que el 98.3% de las muestras se encontraron con niveles de detección inferiores a 5 partes por millón, que es el nivel guía más bajo de la FDA. El resultado es ligeramente más bajo que el año anterior, pero ligeramente más alto que hace 2 años. Aquí vemos los resultados históricos para la fumonicina desde su inclusión en el reporte en el 2019. En los últimos 2 años, en más del 98% de las muestras, el valor de detección es inferior al nivel guía de la FDA. Para ocratoxina A no existen niveles guía de la FDA, pero la Comisión Europea establece 5 partes por billón como el máximo nivel recomendado en cereales. Y este año, el 99.4% de las muestras estuvieron por debajo de este nivel. Un valor ligeramente inferior al del año pasado, pero por encima de hace 2. En 2023, el grano se secó rápidamente y la cosecha se realizó antes de estas fluctuaciones típicas. En el caso de T2, el 100% de las muestras presentaron valores inferiores a 1.5 partes por millón, al igual que en los últimos 2 años. Esta micotoxina es más frecuente cuando se dan condiciones de alta humedad 2 semanas antes de la polinización y de clima cálido durante el llenado del grano. Por último, tenemos los resultados del análisis de cearalenona. El 100% de las muestras estuvo por debajo de niveles de detección de 1.5 partes por millón, al igual que en los últimos 3 años. En conclusión, las muestras de la cosecha de 2023 fueron, en promedio, buenas, con un 96.7% de ellas con un grado número 2 o mejor, en comparación con el 95.3% en 2022 y el 98% en 2021. El peso específico, la proteína, las grietas por estrés y el peso de 100 gramos fueron mayores que el promedio de los últimos 5 años, mientras que el BCFM y daño total fueron más bajos, lo cual refleja las condiciones del cultivo y de la cosecha. En la mayoría de las zonas, la temporada de cultivo no fue propicia para el desarrollo de micotoxinas. Gracias por acompañarnos en este resumen del reporte de la calidad de la cosecha de maíz ciclo 2023-2024. Encuentre el informe completo en el sitio web del Consejo de Granos de los Estados Unidos en el link que aparece en pantalla.